Bueno, creo que ya he registrado a todos los participantes. Espero que todos ya estén debidamente registrados. Nuevamente, buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. ¿Cómo les está yendo desde el tercer módulo que no nos vemos en estos últimos 4 módulos que han pasado? ¿Cómo les ha ido? Bien, licenciado, todo bien. Qué bueno, Hay salud, licenciado. Hay salud, licenciado. Es lo importante. ¿Qué es lo importante? Mil disculpas, no te escuché. Que hay salud, licenciado. Muy bien, me parece excelente. Bueno, yo creo que ya podemos empezar ahora sí. El tema que nos toca ver es un tema bastante interesante vinculado con las normas de origen, que seguramente se los ha mencionado o les han hablado en el transcurso de estas materias, y obviamente es importante conocer. Como en todo, es también importante ver un poco lo que vendría a ser el tema, tal como habíamos hablado hace algunos módulos, de lo que es el paraguas normativo, ¿no es cierto? Nuevamente nos encontramos con un paraguas normativo que es importante conocer y es importante manejar, porque básicamente, como habíamos compartido y habíamos comentado en algún momento, hay un marco general que establece justamente los lineamientos para poder trabajar de alguna manera con todo lo que es, en este caso particular, lo que son las normas de origen. ¿Se acuerdan cuál era el paraguas normativo sobre el cual habíamos hablado en las anteriores clases del anterior módulo? No sé si alguien tiene alguna referencia sobre el tema, se acuerda de qué se trataba. A Natalia la veo bien concentrada, así que seguro está buscando en sus apuntes una respuesta para poder dar sobre este tema. Así que, ¿qué opinan? ¿Cuál era el paraguas normativo para nosotros? ¿Qué era lo que marcaba de manera general los diferentes instrumentos vinculados con comercio? ¿El Código de Comercio, licenciado? Con temas de comercio internacional. Los convenios y los acuerdos internacionales. Muchas gracias, Eric. Vamos aproximándonos. La OMC. Convenios, acuerdos, muchas gracias. ¿Quién fue el que dijo OMC, por favor? El Roberto. Gracias, Roberto. OMC. Que básicamente todo lo que está vinculado con materia de comercio internacional, no se olviden que todo está enmarcado en lo que nos dice justamente la OMC. La OMC es la que nos da los lineamientos, los instrumentos y nos da la capacidad de justamente utilizar estos instrumentos que sean reconocidos por todos los países. No se olviden que cuando hablamos de algún convenio, cuando hablamos de algún acuerdo comercial, estos convenios o acuerdos comerciales se supone que han sido negociados o pactados entre 2 países o entre un grupo de países. Entonces, esos acuerdos que se alcanzan a nivel de países o grupo de países necesitan llegar a un instrumento superior que les permita alcanzar justamente un intercambio seguro, confiable y obviamente que esté establecido en un marco general. Entonces, si hay un convenio entre 2 países, obviamente lo que vamos a tener nosotros es que efectivamente esos 2 países lo que nos estarían diciendo es que tienen la intención de mejorar las condiciones entre ellos y obviamente mejorar las condiciones de acceso a sus mercados. Y cuando hablamos de mejorar las condiciones de acceso a sus mercados, efectivamente entendemos que hay una voluntad o una predisposición por ambos países para, a través de un acuerdo comercial, mejorar esas condiciones. Entonces, uno esperaría que sea lo más práctico en que los 2 países puedan alcanzar y solucionar las diferentes diferencias o problemas que se podrían suscitar en algún momento. No siempre es armónico un acuerdo comercial, no siempre es de la mejor manera, no se lleva bajo las mejores condiciones, porque como ustedes saben, en el ámbito del comercio internacional hay diferentes intereses que motivan a los países y parte de esos intereses está relacionado justamente con el accionar que tienen cada uno de ellos en los acuerdos comerciales.
Entonces, ese accionar de cada uno de estos países necesita tener una instancia a la cual puedan acudir. Cuando habíamos hablado en nuestras clases, habíamos hablado de que efectivamente hay una instancia intermedia a la cual pueden acudir los países de la región, que cuando tienen alguna diferencia o tienen algún problema, podrían llegar a buscar una solución en esta instancia, que podría considerarse de alguna manera una instancia armónica, pero que esté amparada sobre un instrumento superior. Y ese instrumento superior, que ya lo habíamos hablado la anterior vez, es justamente los lineamientos que establece la Organización Mundial de Aduanas, perdón, de Comercio. Lo mismo tendríamos con el caso de lo que sería la Comunidad Andina, ¿no es cierto? La Comunidad Andina, que es un marco que habíamos visto también, que está relacionado con la LADI y que de alguna manera también puede llegar a utilizar normativa general, que es normativa amparada justamente con los lineamientos que establece la OMC. ¿Se acuerdan que esta era nuestra base y este era el instrumento sobre el cual nosotros mencionábamos en el anterior módulo de que efectivamente el interés que tienen los países a través de lo que es la Organización Mundial del Comercio, a través de los compromisos que se asumen en esta instancia, que se reflejan en la LADI y que pueden estar inscritos en los diferentes acuerdos o convenios internacionales o en el ámbito de la Comunidad Andina, que es un acuerdo subregional, de alguna manera tenemos una instancia que nos permite manejar lineamientos e instrumentos generales. Y esos lineamientos o instrumentos generales son justamente los que nos permiten, de alguna manera, poder estar conectados entre nosotros. En el sentido de que la normativa que se maneje en estos ámbitos sea una normativa que esté respaldada por la LADI y sea una normativa que esté respaldada por la OMC. Entonces, ¿cuál debería ser el orden para nosotros para poder entender cómo funcionan los diferentes acuerdos comerciales, cómo funcionan los diferentes compromisos que ha asumido Bolivia en el ámbito de los acuerdos comerciales y también en el ámbito de los acuerdos regionales? Si hablamos de normas de origen o hablamos de cualquier otro instrumento vinculado con comercio, tenemos que empezar, como siempre, conociendo qué es lo que nos dice la OMC. Después veremos qué interpretación hace la LADI o si hay algún otro instrumento vinculado con lo que vendrían a ser las normas de origen, que se los adelanto y vamos a hablar también de este otro instrumento que seguramente se los han comentado o ya han hablado en alguna de las clases, que es justamente el Convenio de Kioto. El Convenio de Kioto es un instrumento general vinculado con materia netamente aduanera y por lo tanto el ámbito del Convenio de Kioto también tiene un relacionamiento con otro organismo, el cual ustedes también conocen. Y ese organismo es el que les estaba mencionando hace un momento, la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, como ven, tenemos básicamente un enfoque que nos podría mostrar cómo las normas de origen interactúan con la Organización Mundial del Comercio, con la Organización Mundial de Aduanas a través del Convenio de Kioto y a través de la normativa específica para hablar sobre normas de origen. Entonces, nos vamos a concentrar durante esta clase a entender un poco cómo la OMC regula los diferentes instrumentos para ir en las siguientes clases profundizando un poco sobre lo que es el Convenio de Kioto, profundizando sobre lo que son los acuerdos comerciales suscritos por Bolivia y cuáles son los compromisos que se han asumido en cada uno de ellos en materia de normas de origen. Y con eso podríamos tener de alguna manera una idea aproximada o una idea general de lo que consiste el tema de las normas de origen. ¿Dudas, comentarios que quieran hacer al respecto, por favor? ¿Algún comentario, alguna idea? ¿O directamente nos lanzamos a la piscina? Solo Lacan, licenciado. En realidad, Lacan es simplemente una referencia que le estoy poniendo ahí, pero vamos a ver todos los acuerdos que tiene el país. Lo que pasa es que Lacan, la idea era un poco mostrar que no solamente son los acuerdos que firma Bolivia, sino también
como país de manera bilateral, sino también los acuerdos que tenemos suscritos a nivel subregional o a nivel regional. En ese caso también deberíamos ver un poco no solamente lo que es la comunidad andina, sino también deberíamos ver lo que es el acuerdo que tiene Bolivia suscrito con el Mercosur, pero básicamente vamos a ver desde un enfoque desde el país y el relacionamiento que tiene con cada uno de estos acuerdos, ¿no? Con el Mercosur, con la comunidad andina o básicamente los diferentes acuerdos que ha suscrito Bolivia con otros países. Todos estos acuerdos en el marco de lo que vendría a ser la ALADI. ¿Está bien? Entonces, no solamente nos quedaríamos con lo que es comunidad andina, sino más bien veríamos de manera general el resto de los acuerdos que ha firmado Bolivia. ¿Un comentario adicional? José. Estaba escuchando, licenciado, en noticias que Bolivia va, nuevamente creo que va a entablar los convenios que tenía con los demás países. En realidad son acuerdos multilaterales y en esos acuerdos multilaterales son más acuerdos políticos. Entonces, en esas instancias que son más políticas, no intervienen mucho los temas vinculados con comercio, sino más bien nos quedamos con otro tipo de temas que se discuten en esos foros, ¿no? Como no están vinculados con tema de acceso a mercados, más bien están vinculados con el tema de acceso de personas, el tema del tratamiento a los migrantes o la participación que tendrían los diferentes países en foros internacionales que van contra la lucha contra el narcotráfico, diferentes niveles que se podrían manejar en esos foros. Entonces, a ese nivel de los que se están hablando o en esos foros, no se entra a hablar de temas comerciales, sino más bien se entra a hablar de temas que están vinculados con las necesidades que tienen los países para salir de la pobreza, para erradicar el tema de enfermedades que podrían afectar a la salud y otros temas en ese sentido. Entonces, es cierto, Bolivia está volviendo a reincorporarse después de un año a estos diferentes foros u organismos internacionales de los cuales se había retirado el anterior gobierno durante un tiempo y que obviamente ahora lo que se busca es volver de alguna manera, pero volver de alguna manera a retomar en el sentido de las actividades tales como se manejaban hasta hace un año o un poco más. Sí, Roberto, por favor. Y esto. Sí, esto. Conectamos. Roberto, su micrófono está abierto, por favor. Uy, no, ya se jala todito. A lo mejor quiere decirnos algo, Roberto, pero no le estamos dando la oportunidad. Realmente no necesito eso ya próximo. Mientras Roberto encuentra cómo apagar su micrófono, ¿algún otro comentario que quieran hacer, aparte de los comentarios que está haciendo Roberto? Perdón. Sí, Alexander. Sí, licenciado, tal vez complementar un poco que Bolivia es uno de los países más beneficiados por estos acuerdos comerciales en importaciones por la liberación del gravamen arancelario que tiene relación directa con las normas de origen y con certificados de origen. Nos beneficiamos de la CAN, del Mercosur, y creo que muchos importadores que tienen dominio y conocimiento aprovechan estos acuerdos. En el tema, por ejemplo, de los zapatos, que tenemos
40% en Brasil. Hay empresas privadas que se benefician, aprovechan muy bien estos acuerdos. Sí, muchas gracias, Alexander, por el comentario. Es cierto, hay una gran cantidad de productos que obviamente se benefician gracias a lo que vendría a ser los diferentes acuerdos comerciales en los cuales está Bolivia inmerso, pero esos acuerdos comerciales también han sido resultado de un proceso de negociación, tal como habíamos hablado en algún momento, que permite de alguna manera que nuestro país pueda acceder a este tipo de beneficios. En algunos acuerdos accede a la liberalización del 100% del universo arancelario, en otros acuerdos solamente a unos cuantos productos que han sido definidos. Que si se acuerdan en el módulo anterior que habíamos comentado justamente, que efectivamente hay algunos productos que sí son considerados y otras mercancías o productos que están por fuera. Entonces se entendería que reciben un tratamiento como a cualquier otro país, pero la ventaja de que las reglas de origen estén definidas de manera bilateral o de manera regional permite justamente generar o crear mejores condiciones de acceso para productos a nuestro mercado y obviamente de productos bolivianos con mejores condiciones a esos mercados de destino. Entonces, las normas de origen, a través de las diferentes reglas que se establecen, permiten justamente que podamos tener un mejor acceso a esos mercados. ¿Algún comentario adicional que quieran hacer antes de empezar a hablar un poco de lo que... Sí, no habiendo más comentarios adicionales. Felicitarla a Natalia por ser la única valiente que está con la cámara activa. Ya somos 2. La verdad es que no sé si los demás están participando de la clase o solamente están conectados, por eso es que a veces es bien difícil saber si están o no. De acuerdo, entonces, yendo a nuestro tema y profundizando un poco sobre lo que nos interesa, vamos a hablar sobre los fundamentos que tienen las reglas de origen preferenciales. Primero que nada, hay que entender que las normas de origen son criterios que son aplicados para determinar dónde se ha fabricado un producto. Me gusta mucho empezar a ver esta parte porque la OMC nos habla sobre los diferentes acuerdos que se tienen en materia de normas de origen. Y estos acuerdos en materia de normas de origen lo que nos permite es que efectivamente podamos saber dónde ha sido fabricado un producto. Y si ustedes se acuerdan o se ponen a revisar un poco sobre este tema de dónde se ha fabricado un producto, y les aconsejo que lo vuelvan como una especie de práctica en algún momento, es bastante interesante ver de dónde vienen las diferentes mercancías o productos que nosotros consumimos. Y es claro, en las prendas de vestir nosotros tenemos la etiqueta donde nos dice hecho en, fabricado en, o made in, o el famoso made in, como dicen algunos, y tienes ahí claramente dónde ha sido fabricado. Entonces, nos ayuda a conocer qué criterios han sido aplicados para determinar dónde ha sido fabricado un producto determinado. Pero la idea es que justamente este tipo de criterios para determinar dónde ha sido fabricado un producto determinado es lo que nos permite entender si una mercancía que ha sido fabricada en un país específico tiene las condiciones que hayan sido negociadas para poder ingresar a un mercado determinado. Es decir, si nosotros vemos en una prenda de vestir una etiqueta que nos dice hecho en China o fabricado en China, ¿nos serviría de algo saber que ha sido fabricado en China en este momento? Posiblemente la mayoría de los que están conectados me dirán que no, porque no tiene mucho sentido el revisar si nosotros no tenemos un acuerdo comercial suscrito con China. Entonces,
posiblemente, en primera instancia, no tenga mucho sentido saber que ha sido fabricado en China. Pero lo que nos dice es que a través de las normas de origen tenemos que conocer cuáles han sido los criterios que se han utilizado para que una mercancía haya sido reconocida como fabricado en un país determinado. Entonces, esos criterios lo que van a permitir es que efectivamente, tal como lo comentaba, creo que era Alexander, que una mercancía pueda ingresar a nuestro mercado con condiciones favorables y con una desgravación arancelaria importante frente a los países con los cuales no se ha tenido un acuerdo comercial suscrito. Entonces, lo primero que para nosotros nos sirve analizar o entender es que son criterios que han sido aplicados y son criterios que nos van a ayudar a identificar dónde ha sido fabricada una mercancía. Después nos dice además que constituye una parte esencial de las normas comerciales. Esto nos quiere decir que efectivamente en los diferentes acuerdos que han sido suscritos por un país ya se tienen las normas comerciales definidas o establecidas y por lo tanto ya se conoce exactamente dentro de un acuerdo comercial de dónde proviene una mercancía específica. Pero también nos dice la OMC de que hay una serie de políticas que discriminan entre los países exportadores. Es decir, hay políticas relacionadas con lo que son los contingentes, con lo que son los aranceles preferenciales, con lo que son las medidas antidumping, los derechos compensatorios, los cuales están aplicados por los países para contrarrestar las diferentes subvenciones que se generan a las exportaciones. Entonces, las normas de origen lo que nos está diciendo es que nos ayuda a identificar para poder otorgar una preferencia arancelaria a una mercancía, tal como lo dice ahí, pero también, aquí tenemos aranceles preferenciales, pero también nos sirve para aplicar cierto tipo de discriminación que utilizan algunos de los países. Es decir, el tema de los contingentes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los contingentes? ¿Alguien tiene una idea de qué es lo que habíamos hablado? ¿Se acuerdan de esta parte? ¿Alguien se anima? Pueden decir, no, no me acuerdo, o no, no lo hemos visto, no hay ningún problema. Si no responden, debo asumir entonces que no lo hemos visto, que no conocemos. No me acuerdo, profe. Está bien, no hay problema. Es Sí, bueno decirlo, no me acuerdo. No hay... Estoy revisando, licenciado, mis apuntes y no anoté esa parte. Jonathan todavía tiene apuntes del anterior módulo, eso es bueno. ¿Qué dices, Eric? ¿No? ¿Tampoco? No me acuerdo, Bolívar. Está bien, no hay problema. Vamos a hacer un repaso un poco más adelante sobre estos temas para que los podamos tener claros, no hay ningún problema. Pero un poco lo que hay que tener también claro es que en estos aspectos de lo que estamos hablando es que tenemos que establecer dos ámbitos, que los vamos a ver un poco más adelante, pero me gustaría diferenciar un poco antes de poder avanzar. ¿Se acuerdan que Alexander nos decía que efectivamente las normas de origen nos permite identificar aquellas mercancías que van a ingresar con preferencias arancelarias? Y es cierto, tiene que tener algún sentido las normas de origen. Entonces, las mercancías que son consideradas como originarias, y tal como nos dice el concepto, y lo voy a volver a poner, nos dice que efectivamente para nosotros son criterios
aplicados para determinar dónde se ha fabricado un producto. Entonces, es importante estos criterios de identificar dónde se ha fabricado un producto, justamente para que podamos hablar de lo que vendrían a ser las preferencias arancelarias. Para eso es necesario conocer cómo una mercancía es identificada como originaria. ¿Cuáles son los criterios que permiten identificar una mercancía como originaria? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos las preferencias arancelarias, pero también nos dice, y vuelvo a esto, que si bien todas estas políticas son parte, como dice ahí, de las normas comerciales, es decir, en la mayoría de los acuerdos comerciales manejamos este tipo de instrumentos, nos dice además que hay una serie de políticas que discriminan entre los países exportadores. Es decir, tenemos que hablar que también hay políticas que discriminan y estas políticas que discriminan son las que son conocidas como contingentes, como lo que serían medidas del dumping. ¿Hemos hablado también o no hemos hablado nada del dumping? Sí, hablamos del dumping, profe. Excelente, gracias. De Acá los estoy viendo, derechos compensatorios. sí, acá estoy viendo del trato de la nación más favorecida también. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién es el que ha encontrado sus apuntes? ¿Jonathan? Sí, licenciado. Perfecto. Entonces, hay que tener en cuenta que estas variables, que las vamos a analizar y las vamos a interpretar un poco más adelante, no se preocupen, nos están mostrando dos ámbitos bastante grandes y diferenciados, entre los cuales están vinculados todo lo que vendría a ser lo que estamos hablando ahora, las normas de origen. Entonces, las normas de origen nos van a servir efectivamente para identificar las mercancías, dónde han sido fabricadas o producidas. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es la idea de esto? En unos casos nos servirá para que tengamos una diferenciación con preferencias arancelarias y en otros casos determinaremos a través de las políticas que pueden discriminar una mercancía cuáles son las condiciones que se les va a dar a esas mercancías. Entonces, como ven, hay dos formas de poder identificar y manejar las normas de origen y darle su utilidad correspondiente. Si nosotros entendemos que las normas de origen nos van a garantizar una preferencia arancelaria, va a ser una forma práctica de manejarlas, pero si entendemos que también podrían contar con políticas que discriminen, entonces nos serviría también para entender que las normas de origen tienen un aspecto o un ámbito mucho más amplio del que nosotros solamente pensaríamos que podría tener y que es justamente el de otorgar aranceles preferenciales. Entonces, como primera instancia o como primera aproximación a estos conceptos de lo que son las normas de origen, podríamos decir que tenemos por un lado las preferencias, pero por otro lado tenemos las diferentes políticas que discriminan. Inicialmente les pido que se queden con esta primera idea y con esta primera idea que está en la pizarra de que tenemos estos dos ámbitos. ¿Está bien? ¿Algún comentario que quieran hacer sobre esto, por favor? ¿O para todos, claro? Todo claro. Perfecto, gracias, Hernán. ¿Alguien más? De acuerdo, si es claro para todos, entonces
podría seguirse entonces comentando de que adicionalmente hay otro ámbito en el cual los países utilizan las normas de origen. Y nos dice que las normas de origen son utilizadas para recopilar estadísticas sobre el comercio y para las etiquetas del fabricado en que llevan los productos o los países. Etiquetado y marcado, ¿no, licenciado? Perdón, Jonathan, no te escuché bien. Etiquetado y marcado del producto, ¿verdad? Sí, el etiquetado más que todo, ¿no es cierto? Porque en las prendas de vestir claramente se identifica el etiquetado. En los alimentos, en los comestibles, podemos ver también e identificar el hecho en, fabricado en, o el made in, o el made in, como utilizamos acá en el país, donde claramente te dice en qué país ha sido fabricada esta mercancía. Ahora, donde ha sido fabricado, para nosotros nos sirve conocer para ver si efectivamente va a acceder a una preferencia arancelaria o va a acceder a una política restrictiva de comercialización. Si ustedes leen e interpretan esta primera parte, donde estamos viendo en el tercer párrafo que tienen ahí en la diapositiva, y lo que dice es, las normas de origen se utilizan para recopilar estadísticas. ¿Ustedes cómo lo verían, ya que manejan términos de comercio internacional? ¿Cómo verían este tipo de política que aplique un país con el cual yo no tengo un acuerdo comercial, pero que me está diciendo que me va a exigir un certificado de origen cuando tenga que ingresar a su mercado, porque parte de su política es la de recopilar estadísticas sobre el comercio internacional y que por lo tanto, aunque tu mercancía no se beneficie de una desgravación arancelaria al ingresar a ese mercado, sí tiene que contar con un certificado de origen? ¿Cómo verían ustedes ese tipo de medida? Yo lo que veo, licenciado, es que Sí, por favor, Jonathan. van a ser más o menos cuántas veces va a entrar el mismo producto al año, tal vez una medida, ¿no? De cuantificar, ¿no? Cuántas veces el mismo producto va a ser importado a ese país que no tiene aranceles con Bolivia, digamos. De acuerdo. ¿Alguna otra idea que tengan? Licenciado, sí. Sí, Para por un dato favor. estadístico, bajo una exigencia de certificados de origen, por lo menos yo lo veo inviable porque, primero que requiere tramitación, requiere mayores recursos y que al final simplemente no facilitan el comercio, el buen flujo del comercio internacional. O sea, podemos identificar el origen de las mercancías con los documentos soporte sin necesidad de recurrir a un certificado de origen. De acuerdo, muchas gracias, Alexander. Sí, yo también opino lo mismo, porque lo hacen un poco más burocrático, digamos, ¿no? El exigir un documento que demuestre primero el origen de las mercancías y que solo va a estar ahí de adorno, digamos. Sí, de acuerdo. Tal como lo mencionan ustedes, fíjense, lo decía claramente Eric, lo dice Alexander, lo dice Jonathan. Básicamente, están justificando a través de lo que dice Jonathan. Primero, un control. Primero están controlando cuántas veces ingresa mi producto a su mercado. Entonces, con eso lo que están haciendo de alguna manera es hacerte un seguimiento. Y hacerte un seguimiento al volumen de exportación que estás realizando o a la relación comercial que tienes con ese país específico. Pero más que todo, se constituye en una política restrictiva. Porque lo que te están diciendo es que efectivamente se requiere que para ingresar a su mercado tengas que solicitar en el país de origen, es decir, en Bolivia, la emisión de un certificado de origen. Ahora, la emisión de un certificado de origen, tal como lo mencionaban ustedes, tiene un costo. Demora tiempo y por lo tanto podría decirse
que llega a constituirse de alguna manera en una especie de autorización previa antes de la exportación a ese mercado. Es decir, te están pidiendo un documento adicional que lo tienes que presentar para que puedas ingresar a su mercado. Y como les decía, si este tipo de requisito que te están poniendo, que demora tiempo y que tiene un costo adicional y que podría constituirse en una autorización previa, entonces lo que está buscando de alguna manera es desincentivar a que tú sigas exportando hacia su mercado, porque te está poniendo una exigencia adicional. Es decir, si no tuvieras que exportar presentando un certificado de origen, te ahorrarías dinero y te ahorrarías tiempo. Entonces, lo que ellos están diciendo es que para fines estadísticos, lo que van a hacer es aplicar una medida restrictiva para, de alguna manera, exigirte que tú presentes el certificado de origen para poder ingresar a su mercado. Entonces, como ven, esta figura de recopilación de estadísticas está vulnerando principios de la OMC. Y ustedes ya conocen cuáles son los principios que están siendo vulnerados. ¿Quién podría decirme cuál de los principios está siendo vulnerado con esta exigencia adicional para poder exportar a ese mercado de destino? ¿Qué opinan? De la nación más favorecida, licenciado. Tal como menciona Jonathan, vendría a ser el trato de la nación más favorecida. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que si está pidiendo esto es para todos, entonces no lo estaría haciendo directamente a un pequeño grupo. Entonces creo que no aplicaría a la nación más favorecida en este caso. Entonces, le está poniendo este tipo de exigencia a todos los países, ¿verdad? Y al ponerle este tipo de exigencia a todos los países, lo que está vulnerando es con un principio más bien de facilitación del comercio. Y lo que está haciendo es restringir a cualquiera que quiera exportar un producto específico a su mercado, porque ellos podrían establecer que efectivamente solamente tienen un interés respecto a un solo producto y respecto a un mercado determinado. Entonces, lo que estarían haciendo es restringirte de alguna manera para que puedas ingresar con tu producción a un mercado específico. Entonces, ¿cómo ven cuando se habla también de recopilación de estadísticas y te exigen que presentes un certificado de origen? Están vulnerando normativa OMC porque te están poniendo una exigencia adicional. Y lo que están haciendo es, a través de esta recopilación de estadísticas, establecer o generar un obstáculo técnico al comercio. Y este tipo de obstáculos técnicos al comercio lo que hacen es impedir el comercio más fluido con destino a un mercado determinado, justamente porque te colocan este tipo de restricción. Pero la OMC dice está permitido, se podría hacer, se podría realizar, pero no debería constituirse en una práctica que más bien lo que genere es un obstáculo al comercio. Entonces, la recopilación de estadísticas, si bien está permitido, podría verse también como un obstáculo al comercio. Ahora nos dice además que el tema se ha complicado con la globalización y se ha complicado por la manera en que un producto puede ser objeto de elaboración en varios países antes de estar listo para el mercado. Y eso es cierto. Si ustedes agarran, y cada uno de ustedes estoy seguro que en este momento tiene en la mano un celular, me puede decir dónde ha sido fabricado su celular, para empezar. Finlandia. El mío en China. Gracias, Natalia. ¿Quién dice Finlandia? Esos eran los Nokia, ¿no?
De acuerdo, los Nokia en Finlandia. Sí, Ovidio Vilca me quería confundir porque me pone Vina, pero era China en realidad. China también. Sí, Camila, gracias. ¿Alguien más? China también. En China el mío. El mío está en chino. China dice. Si está en chino. China dice. De acuerdo, está bien. Sí, tal como dice Freddy, es cierto, la mayoría es producto chino, la mayoría de los celulares son productos chinos. Pero pónganse a pensar, ¿ustedes creen que todas las partes y todos los componentes que tienen los celulares han sido fabricados en China? Yo creo que se ha subdividido, ¿no? Para llegar al celular específico. Gracias, Jonathan. ¿Alguien más? Un porcentaje mayor en el mundo está fabricado en China por los costos de ensamblaje. Porque gracias, Alexander. Sí, ensamblar en China es mucho más barato que ensamblar un producto en Estados Unidos, por ejemplo, es lo que hacen las multinacionales como Nike y demás. De acuerdo, lo que dice Alexander es cierto, pero ahí ya estamos poniendo una variable adicional. Porque cuando dices que son ensamblados en China, no quiere decir que todas sus partes o sus componentes sean chinos, sino que más bien al hablar de ensamblados en China, lo que estaríamos diciendo es que parte o partes o componentes de esos celulares han sido importados. Pónganse a pensar en este mundo globalizado, tal como dice el concepto. Para los iPhone, quien se los fabrica sus pantallas son la empresa Samsung. Y pese a que ustedes pueden escuchar que entre ambas empresas hay una guerra gigantesca, porque hay una pelea constante entre iPhone y Samsung porque se roban los derechos, porque se copian los modelos o se copian los diseños, y por tanto hay cierto tipo de dificultades cuando sale un nuevo producto, porque el otro o la otra empresa le observa y se inician ya entre ellos varios juicios, que son juicios que justamente están vinculados con el tema de la producción, el diseño o la patente, o quién fue el primero que presentó la patente o dónde la presentó, si fue en Estados Unidos o si fue en un organismo internacional. Entonces lleva a diferentes conflictos entre estas dos empresas que son grandes, pero complementariamente iPhone le pide a Samsung que se lo fabrique las pantallas para sus celulares. Entonces, si sabemos que Samsung está en Corea, son fabricadas las pantallas en Corea. Lo mismo las cámaras que van en los celulares. Las cámaras son fabricadas en otros países. Los microprocesadores son fabricados en Estados Unidos y llevados a Japón, donde en Japón se terminan de integrarlos y después se los lleva a la China para que puedan ser incorporados en los celulares. Y por lo tanto tienes un proceso de producción que dentro de un celular han intervenido y han participado gran cantidad de países, o varios países, tampoco diremos gran cantidad, digamos que 4 o 5 países han participado de manera activa en la producción de un celular. Ahora, lo interesante es que cuando analizamos que la pantalla ha sido fabricada en Corea, la cámara ha sido fabricada, por poner un ejemplo, en Finlandia, solamente utilizando algunos de los países que hacían referencia a ustedes, el microprocesador en Estados Unidos, otros componentes en Japón, y todo eso ha sido ensamblado en la China, y en la China se han incorporado ciertas partes o ciertas piezas que han sido producidas en ese país, como la carcasa, por poner un ejemplo. Entonces, ahí cuando miramos el celular y vemos que dice Made in China, nos ponemos a pensar si realmente el 100% de esa producción ha sido hecho en China. Y qué características le han permitido. Y vuelvo al primer párrafo, por favor, para que podamos entender esto. ¿Qué características o criterios que han sido aplicados han permitido determinar dónde se ha fabricado el celular que ustedes tienen en sus manos?
El porcentaje del Entonces, producto. tal como dice Alexander, podría ser el porcentaje del producto, pero podría ser también que cumpla cierto tipo de condiciones que hayan sido establecidas para determinar a través de los diferentes criterios, por eso dice ahí criterios aplicados, dónde ha sido fabricada una mercancía. Licenciado, buenas noches. Adelante, Freddy, por favor. Como Como asistencia. aplicados se puede también utilizar, digamos, la tecnología, porque en algunos casos, por ejemplo, en casos de repuestos de vehículos, en la mayoría, por ejemplo, de los vendedores mencionan de que es argentino, pero tiene tecnología alemana, así de esa manera, ¿no? Entonces es un producto, claro, hecho en Argentina, pero su tecnología es alemana. Entonces, bueno, ¿qué significa eso, licenciado? De acuerdo, Freddy, muchas gracias. Lo que vamos a ir viendo es si la tecnología, ya nótense esta parte de la pregunta, si la tecnología realmente influye en la determinación del origen de la mercancía. Pónganse a pensar, si utilizo una mercancía que no involucra tecnología, para empezar, un escritorio o una mesa. En esa mesa tengo madera, tengo barniz, tengo clavos que han podido ser utilizados, tengo pegamento, que son los materiales que han sido utilizados para fabricar ese mueble. En ese caso específico o particular, que no involucra tecnología, también podría tener diferentes partes o piezas que han sido importadas de otros países para poder ser armadas o utilizadas en un país determinado. Entonces, en ese caso, lo que nos llevaría a pensar con el ejemplo entre tecnología de vehículos y la construcción de una mesa es que la tecnología no está participando de manera directa o tiene influencia en este tema, sino que más bien lo que sucede es que hay patentes o licencias que son adquiridas de algunos países para poder fabricar cierto tipo de vehículos, en particular los que tú mencionas en Argentina, o en otros casos como lo que ha sucedido con la tecnología de Mitsubishi. Mitsubishi tenía su diseño de vehículos que se lo ha vendido a una empresa china. Y la empresa china lo que ha empezado a hacer es fabricar vehículos con tecnología de Mitsubishi y con diseños Mitsubishi, y solamente lo que han hecho ha sido cambiar la marca y comercializarlo. Pero han comprado la licencia y la autorización para poder fabricar con esa tecnología. Entonces, las partes, las piezas y todo lo que han utilizado los chinos para poder fabricar esos vehículos con nueva marca, pero con tecnología de Mitsubishi, es lo que nosotros deberíamos tratar de entender o interpretar para identificar si la mercancía es originaria de China o utiliza partes o piezas que pueden provenir de otro país. Entonces, básicamente, para nuestros intereses y para determinar el origen, lo que nos interesa es la procedencia de esas partes o esas piezas. Es muy diferente decir que una mercancía procede de la China a decir que ha sido fabricado en China. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre uno u otro? Entre procedencia o fabricado en. Me imagino que la procedencia hace alusión al diseño más que todo. La fabricación solamente que han agarrado piezas y lo han transformado en un producto final, digamos, ¿no? Está bien. Son ideas que todavía no las voy a responder. Melissa, no me acuerdo si Melissa me dijo que podía conectarse o no. Creo que sí, Melissa. No sí, Listen, estoy conectada. Estoy aquí Perfecto. conectada. Muchas gracias. ¿Qué opinas al respecto, por favor? No sé, yo creo que es algo fundamental saber todo esto, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Melissa. Licenciado, lo que dice hecho en Bolivia,
es materia prima de Bolivia, digamos, ¿no? Ha pasado por un proceso y se ha hecho un producto final, puede ser en el caso de las chompas, ¿no? De alpaca, digamos. De acuerdo, Jonathan. Eso ya nos lleva a pensar un poco más a la producción, al proceso productivo, a la transformación de una mercancía. No se olviden que cuando vas a fabricar algo, se supone que estás pasando por diferentes procesos. El ejemplo que vamos a manejar, y es el ejemplo más sencillo y el más típico, es la confección de una camisa. Si voy a confeccionar una camisa, ¿qué materiales voy a utilizar? Voy a utilizar tela, voy a utilizar botones, voy a utilizar hilo, tendré un diseño que tal vez lo vaya a utilizar, voy a tener los cortes que voy a necesitar, pero básicamente los materiales que van a ingresar son la tela, el hilo, los botones y nada más. Entonces, ya tenemos ahí una prenda que nosotros podríamos decir a través de la etiqueta que se le va a poner si ha sido hecho en, y si ese hecho en va a ser reconocido por otro país para darte una preferencia arancelaria para poder ingresar con mejores condiciones a su mercado. Entonces, es una manera de empezar a pensar en los diferentes productos. Por eso es que los invitaba a ustedes cuando vayan al supermercado, o ahora cuando terminemos la clase, o durante la clase, quieran servirse un café o quieran comer algo. Fíjense en las cajas de cereales que tengan o en el producto y básicamente lean donde dice hecho en o fabricado en. Y un poco van a ver qué tipo de productos son los que nosotros consumimos en su mayoría en el país. Y eso les va a ayudar a entender también cómo funciona el comercio, porque claramente en ese tipo de productos se van a dar cuenta qué es lo que ingresa a nuestro mercado y desde dónde viene. Si tienen ustedes pensada alguna alternativa comercial en la cual les gustaría involucrarse, una forma práctica es conocer eso, saber qué tipo de productos se están comercializando. Ahora, van a encontrar algunos que ni siquiera tienen un hecho en, fabricado en o fecha de vencimiento, y claramente es producción nacional, porque no podrías haberlo importado de ningún otro lado si no tiene esas condiciones o esas características. Pero en nuestro mercado obviamente vemos ese tipo de productos. Lo que no queremos es que ese tipo de productos puedan circular en diferentes lugares porque no tienen ni siquiera las condiciones para poder ser consumidos. Pero bueno, son diferentes variables que se tendrían que analizar en algún momento. Si alguien quería hablar, creo que... Sí, yo tengo acá tengo un producto avena, ¿no? Que dice elaborado por Simsa. Elaborado. De acuerdo, pero no dice que ha sido fabricado en qué país, ¿no es cierto? Dice elaborado. Sí, elaborado, nomás dice por Simsa. De acuerdo. Eso ya te está llevando a pensar que no ha sido fabricado por Simsa, sino ha sido elaborado con insumos que podrían haber sido importados. Y lo único que ellos están haciendo, y lo que sucede en algunos productos que básicamente son los cereales, se importa al por mayor, y lo que se hace es distribuirlo en cajas pequeñas o en empaques pequeños para poder ser comercializados directamente al público. Entonces lo que está haciendo es, de alguna manera, comprar a granel en grandes cantidades, él no es el fabricante, y te lo está poniendo en diferentes envases para poder ser comercializado. Entonces, eso también te ayuda a pensar que el elaborado en o elaborado por no te está diciendo que ha sido fabricado por esa empresa. Ahora, podrías tener también, con el ejemplo que les daba, sí, Marcos creo que quería opinar. Sí, disculpe, Licen, para complementar esto, pasa lo mismo con los medicamentos. Mire, yo trabajo en una institución de salud, entonces se hacen bastantes licitaciones, una grande y una pequeña, entonces se compran medicamentos. Los medicamentos no se fabrican acá, ¿no? En su mayoría, todo traen de afuera, pero hay bastantes, como le diría, laboratorios, ¿no? Tecnofarma, Cafar, etcétera, que hacen lo siguiente: se presentan a la licitación con paracetamol, digamos, pero ellos, hay una partecita en las licitaciones que hace referencia a
reducción de preferencias. O sea, nosotros como clínica tenemos que comprarle a ellos. ¿Por qué? Porque el producto es nacional. Pero para que ellos demuestren que el producto sea nacional, tienen que entregar los documentos y tienen que por lo menos demostrar que lo que han importado para fabricar ese medicamento acá, tiene que ser un 49%. El otro 51% tiene que haber sido puesto acá. Entonces, es ahí como recién ellos reclaman, ya sería como hecho en Bolivia, digamos, y son beneficiarios de estas preferencias para que se les pueda comprar, en vez de comprar un producto extranjero. Gracias, Marcos. ¿Algún comentario adicional que quieran hacer? Licenciado. Sí, Freddy. Bueno, estos acuerdos sobre normas de origen de la OMC, ¿quién tiene que hacer cumplir estas normas, licenciado? Porque constantemente, por ejemplo, los chinos, los productos fabricados en China, ellos, los chinos, pueden poner, por ejemplo, a sus productos Made in USA, porque yo vi varias oportunidades, ¿no? Algunos importadores que traen, lo hacen poner ellos, o sea, en la fábrica mismo, donde diga o especifique Made in USA. Sin embargo, viene de China, pero es como estuviese fabricado en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que con ese concepto están violando ese acuerdo de las normas de origen. De acuerdo, Freddy. Muchas gracias. A ver, estamos entrando en materia interesante, porque estamos hablando ya de lo que a todos nos interesa. Básicamente, cuando hablamos de normas de origen, tenemos que pensar si está en el acuerdo comercial o si no está en el acuerdo comercial. Si lo tienes dentro del acuerdo comercial con un país determinado, inicialmente vamos a hablar de que efectivamente tiene una preferencia arancelaria. Si no está en un acuerdo comercial, tenemos lo contrario, ¿no es cierto? Es decir, no tiene preferencia arancelaria. De acuerdo. Está fácil verlo desde este lado porque dice no y dice no. El otro lado sí, y obviamente sí tiene una preferencia arancelaria. Entonces... No se ve la diapositiva, licenciado. ¿Ahí? No, solamente se está viendo usted. Se ve. ¿Se ve? Sí, yo veo también. ¿Se ve? Se cambiar la vista. Cambiar la vista. Hola. Sí, Camila. Perdón, se me cortó. De acuerdo. Gracias, Ovidio. Se ve. Creo que voy a quitar la cámara para que ya no exista esa confusión. Pero bueno, tenemos entonces estos dos ámbitos del si se tiene o no se tiene sobre las normas de origen. Con el caso de los medicamentos, lo que nos mencionaba Marcos es un poco lo que sucede en nuestro mercado. Y yo lo voy a hablar desde el punto de vista y la perspectiva de lo que son las normas de origen, no tanto desde la perspectiva de lo que son las licitaciones, porque después vamos a ver si aplica o no aplica. Entonces, cuando importamos una mercancía al país, o cuando ingresa una mercancía al país, se entiende que esa mercancía paga los tributos correspondientes, ¿no es cierto? Dentro de los tributos correspondientes, y de manera general voy a poner el gravamen arancelario. Pero si tienes un acuerdo comercial, tal como está especificado ahí arriba,
Entonces, si tienes un acuerdo comercial, se entiende que la mercancía ingresa sin el pago del gravamen arancelario. Si no la tienes en el acuerdo comercial, entonces efectivamente lo que va a suceder es que tu mercancía va a pagar el gravamen arancelario. En el caso de los medicamentos, lo que se hace es importar los insumos a granel. Algunos de ustedes tienen vinculación como Marcos con el tema de los medicamentos. Entonces, cuando tú tienes una cápsula del medicamento y la has abierto alguna vez, ¿no es cierto? Y ahí adentro hay un polvito. ¿Qué se llama ese polvito? Es el mismo medicamento con la composición que le corresponde al medicamento. ¿Sí? Lo que hacen los laboratorios es importar ese polvito en envases que podrían ser como turriles, pongámoslo así. Entonces lo traen al país. Entonces lo que hacen es ese polvito que es el medicamento, lo encapsulan en el país, lo colocan en los blisters que conocemos y los colocan en las cajitas. Y obviamente en las cajitas dicen elaborado por laboratorios COFAR, por poner un ejemplo. Entonces los laboratorios, por lo general, lo que hacen es trabajar este procedimiento en una zona franca. Entonces, este procedimiento lo realizan en una zona franca. ¿Por qué razón lo realizan en una zona franca? Porque cuando ingresa el medicamento a la zona franca, acá todavía se considera o se constituye que no es parte del territorio nacional. Entonces, al poder elaborar o fabricar fuera de una zona franca, todavía no paga tributos, no paga arancel, no paga nada. Ahora, dependiendo de dónde haya importado la mercancía, el momento que ya la tienen en sus cajitas como laboratorio COFAR y todo, ingresa al territorio nacional. Y al ingresar al territorio nacional, ahí viene la pregunta, ¿paga arancel o no paga arancel esa mercancía? Pero, inicialmente, ya sabemos que ha sido fabricada en una zona franca y ya dice laboratorio COFAR. Y por lo tanto, quien lo ha fabricado sin importar el insumo, el laboratorio COFAR, y lo va a comercializar como laboratorios COFAR dentro del país. Para temas de pago de tributos, este laboratorio deberá determinar si le corresponde pagar tributos o no, dependiendo de dónde haya traído el insumo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, simplemente cuando podamos entender o interpretar qué sucede con mercancías provenientes de zonas francas. Pero bueno, esta es la figura entonces de lo que sucedería con una mercancía que ha sido elaborada en una zona franca y ha sido internada al territorio nacional para su comercialización. Ya lo que nos mencionaba Marcos es que acá se está considerando que podría ser el 49%, lo que hemos traído, ¿se acuerdan? En lo que les decía, en esos envases, que era el como polvito, disculpen los términos, posiblemente no sean los más correctos, pero es el medicamento que nosotros traemos, que lo ponemos encapsulado, después en blisters y después en las cajitas para su comercialización. Ahora, posiblemente, en lo que nos está hablando Marcos, para determinar el valor, el medicamento como tal que viene en polvito representa el 49% del medicamento final que lo vamos a comercializar, porque el valor adicional que se le está dando en el país es ponerlo en capsulitas, en blisters y en cajitas para poderlo comercializar. Entonces, desde la perspectiva del sector salud para la importación, en ningún momento le han consultado a COFAR si ha pagado impuestos o no ha pagado impuestos. Lo que le están pidiendo es que en su composición el 49% sea importado y el 51% sea nacional. Entonces, quien tendrá la decisión de verificar si ese 49% que ha sido importado va a pagar tributos o no va a pagar tributos, va a ser justamente el laboratorio COFAR. Pero en el tema de la licitación no es determinante, como ven. Entonces, para nosotros, para fines de análisis y para fines de interpretación de las normas de origen, lo que tenemos que ver es si en el acuerdo comercial está considerado este producto, y si es así, entonces no paga gravamen arancelario, pero si no está dentro del acuerdo comercial o no tengo un acuerdo comercial, como lo que sucede con los productos provenientes de China, que era lo que nos mencionaba, creo que era
No me acuerdo quién mencionó de los productos de China. Era... Es más fácil que me digan, aquí yo adivine. Creo que era Alexander el que estaba hablando sobre el tema, o era Freddy. Freddy creo que fue, ¿no es cierto? Que nos decía qué sucede con los productos que vienen de China, pero en realidad los productos que vienen de China dicen fabricado en Estados Unidos. Sí, correcto, licenciado. Sí, Gracias, adiviné quién era entonces. No tengo acuerdo comercial con China, no tengo acuerdo comercial con Estados Unidos, pero cualquier mercancía que provenga de uno de estos dos países, cuando ingrese al territorio boliviano, va a pagar, así lo voy a poner, va a pagar el gravamen arancelario, porque no tengo un acuerdo comercial con ellos. Entonces, ¿cuál es la utilidad de un producto que sea falsificado? Porque esa es la idea, es falsificado. Porque ha sido fabricado en China y le han puesto hecho en Estados Unidos. ¿Cuál es la utilidad de ese producto para ingresar al mercado boliviano? ¿Cuál creen ustedes que podría ser la utilidad? Menor costo de producción, reduce pues reduce los impuestos. me parece más que es por la calidad, licenciado, porque toda producción americana, bueno, nadie duda de calidad, ¿no? Entonces, por eso me parece que se poner más impusa. Mayor expansión del producto chino. Sí, está bien las explicaciones, pero pónganse a pensar, igualito van a pagar impuestos, cualquiera de ellos, cuando ingrese al país. La única diferencia es el momento de la comercialización, porque en el momento de la comercialización, cuando tú vayas al mercado y veas una prenda de vestir, llámese una polera que te diga hecha en Estados Unidos y otra que diga hecha en China, y el precio sea similar o sea el mismo, ¿por cuál te vas a inclinar? El producto de USA, digamos, más que todo por el producto, la fabricación, todo eso. China los productos son un poco, no son de buena calidad también, desechables, digamos. De acuerdo, es muy cierto lo que tú mencionas. La mayoría nos vamos a inclinar porque vamos a pensar que el producto americano tiene mayor calidad y además sabemos que el mercado estadounidense tiene mayores exigencias para sus prendas de vestir o para cualquier tipo de productos que ingrese al mercado americano. La mayoría de los artefactos, vehículos o cualquier bien que proviene de Estados Unidos, sabemos que viene con condiciones y exigencias del mercado que son mucho más altas que si la mercancía viniera con destino a Sudamérica o viniera como un producto elaborado en China para Sudamérica. Ustedes saben que la calidad de la producción también en China es pues, totalmente distinta. Para el mercado americano te colocan productos de primera calidad, para el mercado latinoamericano va de tercera a quinta calidad. Entonces es bien bajo en cuanto a calidad el tipo de mercancías que ingresa al territorio boliviano si proviene directamente de la China. Ahora, es extraño también pensar que un bien o una mercancía ha sido fabricado en Estados Unidos, porque Estados Unidos casi no fabrica nada hoy en día. Prefiere lo que desean ustedes, ¿no? Contratar servicios en empresas chinas, establecer las condiciones y exigencias de calidad para que le puedan producir las mercancías con esas condiciones y esas exigencias y se las exporten hacia el mercado norteamericano. Entonces, ¿cuán mayor falsificado podría ser un producto si te aparece y te dice hecho en Estados Unidos? Es decir, ahí claramente te deberías dar cuenta de que no es un producto original para nada. No sé si Marcos o Marta Flores quiere comentar algo porque están con los micrófonos abiertos. Dicen, bueno, en este caso entonces podríamos decir que, a ver, en los casos de medicamentos, evidentemente sí ingresa uno por el tema de valor con bajos costos. O sea,
incluso hasta menos de $1 y demás, o sea, claro, ¿no? Pero, bueno, yo pienso que ingresa, digamos, o sea, con origen de China y demás, por el tema del valor, o sea, y es más por el tema del costo del que se le va a dar, pues, para su comercialización. Y ahora en tema de, bueno, en el caso que estamos hablando de medicamentos, no sé, o sea, la calidad, digamos, estaríamos diciendo que si viene de China es, pues, podría ser incluso adulterada y no sé, entonces, bueno, ingresa así, ¿no? O sea, y tal vez no cumple con ciertas, o bueno, en este caso, como no podemos evidenciar, porque lo que ingresa de China no tenemos un acuerdo, o sea, no tenemos, entonces, podrían estar ingresando, y es más, ya escuché en las noticias que han ingresado medicamentos así, digamos, o sea, pues que han sido pues dañinos para la salud, entonces, ¿cómo se podría controlar eso? Y, o sea, no sé, esa parte no entiendo muy bien yo, entonces, si viene de Estados Unidos, entonces de mejor calidad, digamos, o sea, Estados Unidos le da la calidad, digamos, le certifica o no, o es lo mismo, digamos. Claro, lo que pasa es que, a ver, en temas de medicamentos específicamente, en el país Agemed utiliza un vademecum, que es el que permite que justamente se pueda ver cuáles son los medicamentos que son autorizados para ingresar al país, que son reconocidos como medicamentos para ser comercializados. Entonces, es la primera instancia que se debería verificar, que cumpla con esas condiciones y con esos requisitos. Para eso necesitan una autorización para poder importar, que Agemed es la que da la autorización antes de que la mercancía sea importada. Pero el problema es que mucha de la mercancía que está siendo comercializada en cuanto a medicamentos en el país ni siquiera ha ingresado con autorización. La mayoría de ellos ha podido ingresar como contrabando. Hay mucha mercancía que se comercializa en el país que uno sinceramente no sabe ni siquiera si cumple o no cumple con las condiciones que deberían cumplir, que son mínimas para poder atender algún problema o alguna necesidad. Me acuerdo que hace algunos años había un problema con medicamentos peruanos, y lo que ellos estaban utilizando era, en lugar de poner la composición en polvito, que yo digo, dentro de las cápsulas, lo que estaban haciendo era poner harina, y eso era lo que te estaban comercializando. Entonces, habían laboratorios clandestinos en el Perú, donde fabricaban medicamentos y te hacían creer que era paracetamol, hasta donde me acuerdo, y lo que hacían era traerlo al país, y la gente compraba pensando que estaba comprando un producto que era reconocido, pero después se descubrió de que eran unas fábricas ilegales y las condiciones de salubridad eran pésimas y mínimas, y acá en el país se ingresaba por contrabando y se comercializaba en todos los lugares donde se podían comercializar este tipo de productos, no en farmacias, pero sí en los diferentes mercados de abasto que existen, donde tú acudes y compras pues medicamentos que inclusive son prohibidos o necesitan un permiso o necesitan una receta médica para poder ser comprados, y ahí te los venden como si fueran dulces, ¿no? Entonces, lamentablemente, todavía nos falta mucho como país para poder avanzar en esos aspectos, pero el consumidor lo que siempre hace, en la farmacia te cuesta 50 bolivianos, en la calle lo compras a 15 y crees que estás comprando el mismo producto, y a la larga, y en algunos casos puede ser que no. Entonces, pónganse a pensar las circunstancias a las cuales nos enfrentamos los consumidores a diario, ¿no? Con mercancías que son adulteradas, son mercancías falsificadas, no son mercancías originales, y creemos que estamos comprando un producto que posiblemente no sirva para el propósito en cuanto a medicamentos, atentando contra tu salud. Y en otro tipo de mercancías, algo que no te va a durar para nada, porque son productos falsificados y en algunos casos podrían ser inclusive productos tóxicos. Entonces, es complicado ver el mercado si lo analizas desde ese punto de vista, ¿no? ¿Algún comentario adicional que quieran hacer? Respecto a la calidad que mencionaba el licenciado, en Sí, Marcos. alguna oportunidad a mí me ha tocado, me dieron omeprazol para que yo tome, y esto viene en capsulitas. Y no sé por qué una vez yo lo abrí,
separé los plastiquitos y adentro estaba vacío. No tenía nada. Sí, sí, suele suceder, es decir, lamentablemente hay personas que no tienen escrúpulos, ¿no? Y juegan con la salud de quienes realmente necesitan una medicina en algún momento. Y pues con medicinas inclusive como lo que tú dices y otras que en teoría son para ayudar a contrarrestar el cáncer y demás, pues la gente vende y vende falsificado y lamentablemente no se ponen a pensar que aquellos que han comprado pues están comprando un producto que no cumple condiciones ni requisitos, ¿no? Ningún tipo de normativa. Entonces es una pena que haya personas que tengan esa capacidad de vender ese tipo de productos y atenten contra la salud de las personas, ¿no? ¿Algún comentario más? Sí, yo quería acotar, creo que se me cortó el internet. Roberto, por favor. Y justamente yo también estoy viendo un tema muy delicado de salud acá en la familia. Pues estábamos buscando proveedores de 4Life, unos suplementos nutricionales de gran calidad. Y le cuento que pudimos comprar, son caros, unas pastillitas te cuestan 500 bolivianos, digamos. Pero pudimos comprar las peruanas y la verdad no sé qué significará, pero decía factor de transferencia, era bastante bajo. Entonces, por ese mismo motivo nos recomendaron no comprar las peruanas, sino comprar las 4Life directamente de Estados Unidos, que tienen un factor de transferencia de 400, creo que era, ¿no? En comparación de la peruana que estaba por debajo de 100. Entonces, bueno, no creo que sean estos falsificados, pero creo que también esos detalles hay que tomarlos en cuenta cuando compramos este tipo de productos. Sí, sí, es muy cierto, ¿no? Lo que pasa es que el grado, la composición o el compuesto que necesitas lo ponen en mínima proporción, ¿no? Es decir, es más una pastilla como un dulce y la composición que tú necesitas es pues bastante baja en la que te están vendiendo. Entonces, es cierto, tendrías que, si compras del peruano, tendrías que utilizar 4 de esas pastillas para compensar a una pastilla americana. Es más o menos la relación. ¿Algún comentario más? Bueno, no habiendo más. Licenciado, sí, respecto también del envase, también lo hacen tan idéntico que a veces también, como le digo, que la gente no se deja llevar también por esa situación. Es que es casi igual el envase, más que todo. Sí, sí, es cierto. En el mercado hay un montón de prendas falsificadas, ¿no? Los tenis, por ejemplo, en vez de Nike, Mike, o los Adidas, Adadas, han debido ver ustedes, y uno compra porque es igualito, igualito, y te lleva a la confusión, pues, porque realmente crees que estás comprando algo de marca a un buen precio, y en realidad estás comprando algo que no es de marca y es una imitación. Pero bueno, esas son otras condiciones y otras circunstancias que también las vamos a comentar en alguna de las siguientes clases. Simplemente, sí, por favor, Roberto. Perdón, sí, hace rato estaba con el detalle de imprimir las diapositivas y pude sacar las que dicen fundamentos de las reglas de origen preferenciales, pero no veo la actual diapositiva que tenemos en la pantalla dentro de este grupo. No sé si es eso o de dónde saco eso. Dame un segundo. Estamos hablando de esta diapositiva de la que estamos viendo. Sí, 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 correcto. ¿Y tienes esta primera? Esa primera la tengo, sí. Voy a revisar si realmente esta es una que haya puesto adicional a la que había mandado antes. Y de todas formas les comparto a ustedes esta presentación, no hay ningún problema. Ok, gracias. ¿Por qué? Pues con mucho gusto, Roberto. Bueno, creo que ya estamos sobre la hora, así que simplemente agradecerles por la participación. Como siempre les había dicho antes, es importante que nuestras clases sean participativas porque
es la mejor forma de que ustedes vayan comentando sus experiencias y también manifestando las dudas que podrían surgir. Es una etapa ya no de pregrado, como les había dicho, sino es una etapa en la que ya pues el nivel de especialización al cual ustedes deberían apuntar justamente está relacionado con el interés y la participación que tengan en estas clases. Por mi parte, simplemente agradecerles por esa participación y nos veríamos la siguiente clase, que es el día miércoles, ¿verdad? Correcto. Excelente. Sí. Muchas gracias entonces y que tengan un buen descanso hasta el miércoles. Licenciado, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Sí, buenas Buenas noches. noches. Luego. Hasta el miércoles, licenciado. El miércoles, Marta. Natalia. Perdón, Natalia, lo siento. ¿Quién es? Hasta luego, Lice.